Les decía, segunda pregunta. ¿Representa la alternativa una solución satisfactoria? Es decir, a la luz del objetivo que nos planteamos en la etapa 1, ¿satisface esta alternativa el objetivo que nos hemos planteado? ¿Tiene esta alternativa probabilidades de éxito en esta finalidad, con esta meta que nos hemos planteado nosotros en esta decisión? Entonces, esta segunda pregunta tiene que ver con esto. ¿Es viable? Sí, ok, hacemos un primer filtro. Estas son las viables, ok. ¿Qué tan eficientes son estas alternativas para solucionar el problema que nosotros nos hemos planteado? ¿Qué tan satisfactoria es la solución que esta alternativa representaría para el objetivo que nos hemos planteado en esta decisión? Y finalmente, consecuencias para el resto de la organización y diría yo consecuencias para todo el entorno organizacional, tanto interno como externo. Porque tenemos que tener finalmente en cuenta cómo va a repercutir esta alternativa, esta decisión que nosotros tomamos en el entorno organizacional, interno y externo. Por ejemplo, cuarto año dice que cuando ponen el televisor en el aula no se escucha lo que dice el video. Entonces decimos, bueno, analizamos si le vamos a comprar un equipo, un home theater, un equipo de parlantes para que se escuche mejor. ¿Es viable? Sí, le alcanza la plata del colegio para comprarlo. ¿Es una solución satisfactoria? Sí, cumple con el objetivo de solucionar este problema que tenemos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia para el resto de la organización? Tenemos 10 aulas más, o sea, 9 más, aparte de cuarto A, que nos van a estar pidiendo parlantes. Entonces, es necesario en esta instancia de evaluación de la alternativa considerar cuáles son los efectos que va a producir esta decisión en el entorno organizacional. Si yo a un empleado que lo veo desmotivado y me presenta una queja porque dice que no le alcanza el sueldo y se lo subo, pero tengan por seguro que atrás de esa persona tengo el resto de los empleados diciendo que quieren que le aumente el sueldo, que por qué se lo aumente a esa persona y al resto no. Entonces, cuando se toman decisiones, hay que tener en cuenta el impacto que estas decisiones tienen en el resto de la organización y en el entorno. Porque, por ejemplo, si una solución para mí viable es bajar los precios, hacer una campaña publicitaria agresiva, estuvimos analizando la clase, en la unidad pasada, la competencia, por ejemplo. ¿Cómo va a reaccionar la competencia a mi acto? Yo bajo los precios, yo hago una campaña, una promo. ¿Qué va a pasar con eso? Con esta decisión, ¿voy a desatar una guerra de precios? El otro va a bajar los precios más que yo lo voy a tener que volver a bajar más, y así vamos a terminar perjudicándonos. Es decir, tengo que pensar en cuáles son las consecuencias que mi decisión produce para el entorno organizacional. Entonces, repasando un poquito, etapa 3, evaluamos la alternativa, elegimos la mejor. Agarramos cada una de las alternativas que hemos definido en etapa 2 y las sometemos al análisis. ¿Es viable? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es una solución satisfactoria? ¿Nos sirve como solución esta alternativa al problema que tenemos? Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias que va a producir en el entorno organizacional la implementación de esta alternativa que yo he elegido? Con este análisis, a lo cual debo someter a cada una de las alternativas, voy a terminar seleccionando la alternativa que considere más adecuada. Cuarto y último, implementación y monitoreo. Esta etapa ya tiene un parecido a las funciones gerenciales en su conjunto. De nada sirve que haga un espectacular análisis de la situación, un desarrollo de montones de alternativas, una evaluación a conciencia y una selección de la mejor alternativa, si después no hago una correcta implementación de esa alternativa. Entonces, no nos podemos quedar en la decisión simplemente, sino que debemos pasar a la acción y debemos asegurarnos de que eso que hemos decidido se
convierta en la práctica en lo que hemos pensado. Para lo cual es importante que el gerente haga una correcta planificación, haga una correcta designación de organización, que se llama, que sería distribución de responsabilidades, de recursos, calendarizar cuándo, digamos, quién, cuándo, dónde, cómo va a hacer cada cosa para que la alternativa, esta decisión que yo he tomado pueda en la práctica cumplir, tener el efecto que yo he previsto. Y finalmente monitorearla. Monitorearla significa controlar, o sea, ver en el transcurso de la implantación de la decisión que las cosas vayan ocurriendo conforme las he planificado. Un último comentario tiene que ver con un análisis de los riesgos potenciales y de la incertidumbre que tiene esta situación en la que voy a implantar la alternativa, aspectos sobre los que vamos a conversar a continuación. Y por último, un comentario respecto de las condiciones en las cuales los gerentes toman decisiones. Estas condiciones tienen que ver con la certidumbre o la incertidumbre del ambiente y las variables que el gerente enfrenta en la toma de una decisión. Vamos a decir que tenemos certidumbre en aquellos casos donde el gerente puede tener información exacta sobre las variables y su comportamiento que intervienen en la decisión que va a tomar. Por ejemplo, el gerente tiene un excedente financiero que es una oportunidad y entonces analiza qué va a hacer con ese dinero, de qué manera obtiene una rentabilidad adicional para la empresa, porque le sobra por un determinado periodo de tiempo. Entonces analiza la posibilidad de depositarlo en un banco, hacer un depósito en plazo fijo, y esta alternativa tiene un altísimo grado de certidumbre, porque uno puede elegir con claridad en cuál banco, comparar los distintos bancos y las tasas que paga cada banco. Un depósito a plazo fijo se pone en el banco, está perfectamente determinado la tasa de interés que me van a pagar, y pasado el plazo del depósito es muy probable, altamente probable, de que me devuelvan el dinero con más los intereses que estaban previstos. Eso ocurre cotidianamente sin ningún problema. La certidumbre absoluta no existe nunca, si puede llegar a pasar, como pasó en alguna oportunidad hace unos años atrás, cuando usted no había nacido en Argentina, que el gobierno ponga un corral y se quede con los depósitos, pero son cosas muy poco probables, por lo tanto el grado de incertidumbre de certidumbre es muy alto de que esta decisión que yo tomo vaya absolutamente sobre rieles y todo pase como está previsto que pase. Pero este grado de certeza que el gerente tiene no siempre es así tan alto. Entonces aparecen los riesgos. El riesgo se presenta cuando es imposible pronosticar con certeza el resultado de una alternativa. Esto es lo más común, que existan riesgos, porque hay variables sobre las que no se tiene una información exacta o que no se pueden controlar. Entonces, si yo le decía recién, bajo los precios, elijo una alternativa de baja de precios y con eso mi expectativa es que aumenten las ventas. Pero ¿qué pasa? Hay incertidumbre en esa decisión, hay un grado de incertidumbre que es más alto que respecto de la otra que estaba hablando recién, de poner el plata en el banco, donde tengo mucha certidumbre. En este caso, yo voy a bajar los precios,
pero no tengo certeza de cómo la gente lo va a tomar, si realmente eso va a generar un incremento del caudal de gente que compra en mi negocio o no, o cuánto puede aumentar, pero no tanto como yo había tenido expectativas. Y aparte hay cosas que no puedo manejar, como por ejemplo qué va a hacer mi competencia con esta acción que yo voy a tomar, y posiblemente la competencia baje los precios más que yo y la gente vaya a comprar allá y termine mi decisión, en lugar de aumentando mis ventas, reduciéndolas. Y esto es bastante común, que el gerente no tenga una información exacta de muchos de los aspectos y las variables que influyen en la decisión, y tampoco tenga control sobre esas variables. Por lo tanto hay cosas que pueden pasar que no están bajo su dominio, sobre su manejo, sobre su control. Eso genera un grado mayor de incertidumbre en el resultado de la decisión. Entonces las condiciones que enfrenta el gerente cuando toma una decisión van desde un mayor grado de certidumbre cuando el riesgo es bajo a un mayor grado de incertidumbre cuando el riesgo es más alto. Nada más por este capítulo.